Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te preparé esta mini clase para que puedas entender el tema de los cuadriláteros y te ayude mucho a la hora de hacer las tareas y el estudio. En principio pensamos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué son los cuadriláteros? Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados y tienen varias particularidades, varias características para que nos demos cuenta y lo podamos reconocer. En principio, saber que los ángulos interiores de los cuadriláteros deben medir 360 grados. Pero también tenemos otras particularidades. Si nos fijamos, este cuadrilátero, que como dijimos, los cuadriláteros tienen 4 lados, y esta es uno de los nombres, ¿no?, que llevan. Los lados serían los segmentos que forman parte del polígono. Después tenemos los vértices, que van a ser los puntos de unión, ¿no?, donde concurren estos lados. Ese punto donde se juntan los lados va a ser el vértice. Después tenemos los ángulos, que los ángulos son los lados comparten un mismo vértice. Y ahí es donde se va a formar el ángulo. Y luego vamos a tener las diagonales, que son segmentos, líneas que van de un vértice a otro que es opuesto. Es importantísimo poder tener esto en claro para poder ir un poco más adelante. Hay otra clasificación que encontramos en los cuadriláteros, que serían la de cóncavo y convexo. Los cuadriláteros que son cóncavos tienen un ángulo mayor, al menos un ángulo mayor a 180 grados. Y los convexos tienen sus ángulos interiores menores a 180 grados. Importantísimo. Y encontramos entonces otras clasificaciones de los cuadriláteros constituidos por una gran familia. Esta familia serían los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Los paralelogramos tienen una particularidad fundamental que debemos saber, que tienen dos pares de paralelas, están formados por dos pares de paralelas. Entonces decimos, ¿qué son las paralelas? Las paralelas van a ser dos líneas rectas que nunca se intersectan. Las líneas van hacia el infinito y nunca se intersectan, como si fuesen las vías del tren. Entonces, sabemos que el cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo son paralelogramos. ¿Por qué? ¿Tienen dos pares de paralelas? A ver, acá encontramos una, nunca se intersectan, y aquí encontramos la otra. Lo mismo pasa con el rectángulo, son líneas paralelas que no se van a intersectar, y lo mismo ocurre con el romboide. Perfecto, son paralelogramos. Ahora, ¿qué particularidades tienen estos entre sí? Bien, el cuadrado tiene ángulos de 90 grados y sus lados son de la misma medida. El rectángulo también tiene ángulos de 90 grados, pero sus medidas son iguales 2 a 2. Es decir, estos dos lados son iguales de la misma medida y estos dos lados son de la misma medida. El romboide va a tener ángulos iguales 2 a 2. Es decir, tenemos estos dos opuestos que son iguales y estos dos que son iguales. Y el rombo va a tener sus lados iguales y sus ángulos iguales, pero 2 a 2 también, como el romboide. Tenemos la familia de los trapecios. ¿Qué particularidades tienen los trapecios que no son paralelogramos? La particularidad es que tienen un par de lados paralelos. Veamos, tenemos el trapecio rectángulo, isósceles y escaleno. Tiene un solo par de lados paralelas, tiene base mayor y base menor los trapecios. Entonces, sus bases son paralelas, porque si hacemos esto, se intersectan. Entonces tienen un solo par. Es trapecio rectángulo porque tiene ángulos de 90 grados. El isósceles también, su base mayor y menor van a ser las paralelas. Y aquí se intersectan, y las que se intersectan son de la misma medida los lados. Y el trapecio escaleno, que todos sus lados van a ser de distinta medida y también van a tener las bases paralelas. Aquí no, porque se intersectan, y aquí tenemos las paralelas. Por último tenemos a los trapezoides. Los trapezoides no tienen paralelas. Es lo que lo va a diferenciar del paralelogramo y el trapecio. No tienen paralelas, pero se clasifican en simétricos y asimétricos. Los simétricos van a ser que todos sus lados son iguales y sus ángulos iguales 2 a 2. Y los asimétricos significa que todos sus lados son distintos.
Espero que te haya ayudado este video. Nos vemos.